Ok, el día de hoy vamos a trabajar segmentación de mercados, pero específicamente para la creación de empresas. El hecho de que sea algo más específico, pues nos invita a tener ciertas consideraciones. Bueno, entendemos la segmentación de mercado como el proceso, la serie de pasos que nos lleva a dividir un mercado general en grupos más pequeños, en grupos más exactos. Esto nos facilita la posibilidad de satisfacer las necesidades de ese nuevo segmento de mercado, logrando productos y servicios a la medida. Y aquí hay que hacer una aclaración que es bien importante. Cuando segmentamos el mercado, lo que estamos diciendo con una segmentación es que estas personas con estas características o estas empresas con estas características son las que más probablemente van a estar interesadas en lo que yo como empresa estoy ofreciéndoles. Es decir, no es una exclusión. No significa que solamente estas van a estar interesadas. Significa que estas tienen mayor probabilidad de interés frente a otros grupos con otras características. Esta aclaración es muy importante porque cuando estamos arrancando con la segmentación podemos llegar a creer que solamente las personas que hemos descrito son las que pueden comprar el producto, y esto no es así. Simplemente hablamos de probabilidad de interés. Ejemplo de esto, puede que diseñemos un producto que sea específicamente para mujeres, pero existe la posibilidad remota de que algún hombre lo utilice por alguna circunstancia. No quiere decir que si viene el hombre a comprarlo, le vamos a decir, no, no puedes comprarlo porque tú eres hombre. No, significa que todo nuestro esfuerzo mercadotécnico va a ir enfocado a satisfacer las necesidades y los requerimientos de este segmento que hemos descrito. Aquí también hay que hacer una aclaración importante. No existe producto en el mundo que se pueda decir que es para todo el mundo, que es para todas las personas. A veces cuando revisamos segmentaciones encontramos segmento de mercado, todas las personas. Ni siquiera el agua, que es tan necesaria para vivir, puede incluirse como un segmento para todas las personas. Porque para empezar, no todas las personas les gusta y no todas las personas la pueden pagar. Así que ya desde ahí ya tenemos dos condicionantes que van a excluir a un grupo de la población de este producto que estamos ofreciendo, que en teoría debería o podría pensarse que sería para todo el mundo. Ahora, si segmentar el mercado es separar del grupo general y armar grupos específicos, podríamos decir entonces que un segmento de mercado es un grupo de consumidores que responden de una manera similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing. Por esfuerzos de marketing podemos eh, aceptar todas aquellas actividades publicitarias, mercadotécnicas, etcétera, que hace una empresa, que hace una persona que vende un producto o un servicio para llegar a interesar y lograr constituir una venta dentro de su grupo de posibles clientes. Bueno, vamos a contar un poquito de cómo ha sido la evolución del tema de la segmentación de mercado. Pues en la literatura al respecto encontramos algunos datos del siglo XX, algunos datos de revolución industrial, años 60. En el siglo XX pues empezamos con unos cambios sociales, económicos, tecnológicos, culturales que han transformado la sociedad, que han transformado la economía. Encontramos una sociedad cada vez más heterogénea, más diversa en pequeños espacios geográficos. La revolución industrial provocó una producción en masa, un cambio de esos procesos productivos, y se enfocaban en lograr producir una gran cantidad en poco tiempo. En ese momento se consideraba que los clientes respondían a una sola necesidad, y el enfoque de la producción, el enfoque del ejercicio económico estaba en la fabricación de esos bienes o en la prestación de esos servicios sin tener en cuenta las necesidades que se estaban satisfaciendo con este ejercicio. Luego en los años 60, pues vienen una serie de cambios que pues logran cambiar la forma como vemos las estrategias y empezamos a enfocarnos en la satisfacción del cliente. Empezamos a entender que los clientes, aunque compren el mismo producto, probablemente están respondiendo a necesidades distintas. Por tal motivo, reconocer esas necesidades distintas frente a un mismo producto nos va a facilitar brindar un producto o un servicio que logre una mayor aceptación, logre crear algún tipo de vínculo y permita un mejor éxito para la empresa.
También es importante aclarar, recordarles más que todo, que estos conceptos académicos, conceptos construidos desde la academia, cuando se empiezan a estandarizar, cuando se empiezan a formalizar, lo que hacemos es describirlos y a partir de esa descripción empezar a estudiarlos para darles una mayor forma. Pero no significa que sea la primera vez en el mundo que haya ocurrido esto. Les ponía el ejemplo de el sastre del rey. El sastre del rey fabricaba vestidos para el rey, para la realeza y todo lo que estaba, todo lo que lo rodeaba. El sastre del rey no fabricaba para un mendigo, no fabricaba para el campesino, no fabricaba para el herrero, fabricaba específicamente para el rey. Esto es una forma de segmentación. Ocurría hace, no sé, 800, 1000 años, no sé cuánto tiempo. Me refiero a que la segmentación del mercado ocurría, pero no se estudiaba ni se aprovechaba de la manera como se ha venido aprovechando desde los años 60 hacia este tiempo. Como les mencioné hace un momento, hay unos factores que propendieron el desarrollo de la segmentación de mercado. Estos factores básicamente son cuatro, que son los cambios sociales, la evolución tecnológica, los sistemas de información y la necesidad de diferenciación. Los cambios sociales encontramos la construcción de una sociedad heterogénea. Esto es básicamente que es una sociedad muy diversa, que en un mismo grupo social o un mismo grupo geográfico, un espacio geográfico, encontramos distintas, pero realmente distintas y diversas gustos, necesidades, expectativas, niveles de satisfacción, formas de entender un concepto o un producto. Otro factor a tener en cuenta es el factor de la evolución tecnológica. Esta evolución ha permitido flexibilizar la producción, pero también ha permitido una mejor conectividad, una forma distinta de comunicarnos, una manera distinta de entender el mundo. Esta evolución logra acortar distancias, logra reducir tiempos de producción, logra mejorar la forma como se crea, cómo se recrea, cómo se innova dentro de una economía. Sumamos a esto los sistemas de información que van muy de la mano de esta evolución tecnológica. Estos sistemas de información nos brindan mejor y mayores datos de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de la forma como procesan el producto, del para qué lo usan. Y ahí encontramos algunas estrategias que hemos tocado en algún momento, como el tema de la postventa y etc. Y por último tenemos la necesidad de diferenciación. Esta necesidad responde a un mejor desarrollo del mercado, a la creación de nuevas empresas que ofrecen productos similares. Esto obliga a que la supervivencia dependa de la capacidad innovadora de cada empresa, de la capacidad de diferenciarse de una empresa de la otra. El aprovechamiento de todos estos factores permite una mejor segmentación del mercado, pues para lo que vimos al principio, para lograr que las estrategias sean más efectivas, se logre satisfacer las necesidades del cliente, se logre crear un vínculo, se logre generar un valor agregado al cliente final. Bueno, pasamos a este punto que es crucial. Muchas veces nos pegamos la enredada de la vida encontrando la manera de segmentar el mercado, pero si yo lo defendo a empresas, ¿cómo voy a segmentar con las edades? ¿Qué edad pongo? ¿La edad del gerente? ¿Qué edad pongo? ¿La edad del que me compra? ¿Cómo trabajo el tema de la raza? ¿Cómo trabajo el tema del sexo? El tema del estado civil. Y aquí parte un camino doble. Una cosa es la segmentación para mercados de consumo y otra cosa es la segmentación para mercados industriales. Los mercados de consumo tienen unas características y los mercados industriales tienen otras distintas. Algunas similares, pero otras que no pueden aplicarse de un lado a otro. Vamos a arrancar con la segmentación de mercados de consumo. Los mercados de consumo son básicamente esos mercados que están formados por individuos, personas, familias, personas naturales que compran productos para satisfacer una necesidad que tengan. No es para comercializarlo, no es para venderlo, no es para transformarlo. Es para su uso, es porque les gusta, es porque lo necesitan, pero es un uso personal. Aquí tenemos que ser muy claros. En los mercados de consumo hablamos de gente que efectivamente consume el producto. Así de sencillo. Consume el producto. Para poder analizar el tema de la segmentación tanto del mercado de consumo como del mercado industrial, tenemos que tener en cuenta unas variables.
Estas variables son el tipo de características con las que podríamos clasificar a el mercado. Vamos con el mercado de consumo. Con el mercado de consumo vamos a encontrar 4 tipos de variables: geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Aquí quiero hacer una aclaración. Es posible que ustedes encuentren más tipos de variables, eso es una posibilidad. Pero para el ejercicio de crear empresa, mi recomendación es usar estas 4 tipos de variables que van a poder enmarcar la mayoría de las características con las que vamos a poder identificar un cliente. Las variables geográficas corresponden a las características asociadas al espacio físico donde está mi cliente. ¿Esto qué significa? País, ciudad, religión, clima, tipo de área, si es rural, si es ciudad, es decir, el espacio que rodea a nuestro cliente. Esta es la principal, la primordial, la más básica segmentación que se hace. Saber dónde está ubicado mi cliente. Ahora, con el paso del tiempo, con los avances tecnológicos, con el tema de redes sociales, la conectividad y demás, esta característica geográfica muchas veces pasa a un segundo plano porque podemos ofrecer un producto o un servicio a una persona que está muy lejos. Sin embargo, es recomendable que logremos, por lo menos en un principio, establecer un límite geográfico, sobre todo por el tema de la operatividad, por el tema de la curva de aprendizaje, mientras sabemos cómo se mueve el negocio y cómo podemos responder de mejor manera. Seguimos con las características demográficas. Estas características hacen referencia a las variables relacionadas con el individuo, con el ciudadano, parte de una sociedad: sexo, estado civil, religión, raza, ocupación, nivel de estudio, etcétera, y todas las que se les ocurran. Todas las caracterizaciones que sirvan para medir, para entender la conformación del grupo social. No es una camisa de fuerza, ni esto ni ninguna otra. Son variables, son opcionales. Si usted dice, hombre, para mi producto o servicio me da igual la religión, bueno, no la tiene en cuenta. Me da igual la raza, no la tiene en cuenta. Me da igual el sexo, no la tiene en cuenta. Pero es un punto de referencia porque habrán servicios, habrán productos para los cuales estas variables o algunas de estas variables sean necesarias. Igual ocurre con las variables geográficas, igual ocurre con las variables psicográficas y con las conductuales. Ahora las variables psicográficas. Aquí podemos incluir todas aquellas variables que apuntan a la personalidad del individuo, a su comportamiento. Y por último, dentro de las variables con respecto al mercado de consumo, tenemos las variables conductuales. Aquí a veces nos enredamos, psicográficas con conductuales, pero las conductuales se refieren al comportamiento de la persona como consumidor o como cliente. ¿Por qué compra? ¿Cada cuánto compra? ¿Qué tanto compra? ¿Qué tanto sabe de lo que está comprando? ¿Para qué usa lo que está comprando? ¿Qué de pronto aquí también podemos incluir el tipo de relación que tiene con el cliente, el tipo de relación que tiene con el distribuidor o con la entidad a la que le compra el producto? Estas variables son muy importantes porque nos dan una idea más real de cómo es el segmento al que nos estamos dirigiendo, qué tanto se vende, cada cuánto se vende, cómo son las personas que están comprando, qué expectativas tienen, qué necesidades tienen. Es decir, determinar esta conductualidad va a ser muy importante para el trabajo posterior. Bueno, con esos 4 conjuntos de variables cerramos el tema de segmentación de mercados de consumo. Como les digo, no es una camisa de fuerza, son opciones, pueden agregar, pueden quitar, dependiendo de lo que para su producto ustedes consideren útil y conveniente. Ahora pasamos al tema de mercados industriales, la segmentación para mercados industriales. Para esta segmentación se abren 4 variables que son unas propuestas geográficas, descriptivas, operacionales y situacionales. ¿Por qué le digo que son unas propuestas? Porque se ha escrito mucho acerca del tema. Gente alrededor del mundo durante mucho tiempo han hecho propuestas al respecto, y esto que les traigo es una nueva propuesta, que son 4 elementos bajo los cuales podríamos definir este tipo de variables. El primer elemento sería geográfico, luego vendría descriptivo, operacional y por último situacional. Geográficas, igual que para el mercado de consumo, se refiere al espacio físico
pero en este caso, ¿dónde está ubicada la empresa? Continente, país, ciudad, región, clima, tipo de área, tipo de acceso, también podríamos incluir aquí, y todas esas variables que tengan que ver con el espacio físico donde está la empresa. Luego con esto pasamos a las variables descriptivas. Aquí vamos a entender a la empresa como una entidad legal, la forma como está constituida, el tamaño, el tipo de sociedad, el sector comercial, el tipo de empresa, si es mixta, si es pública, si es privada, el tipo de sector operacional, si es extractor, si es transformador, todas esas características que tiene la empresa y que nos van a ayudar a entender cómo funciona y cuál es su papel dentro de la actividad económica del mercado. Vamos ahora con las variables operacionales. En estas variables hacemos referencia a todas esas características que tienen que ver con la puesta en marcha de la empresa, con la ejecución como entidad económica, el volumen de lo que compra, cada cuánto compra lo que compra, la tecnología que usa, los criterios que tienen para comprar. Esta información muy técnica, pero que nos va a dar una idea más cercana de cómo se mueve el mercado al que nos estamos dirigiendo. Esta parte operacional guarda cierta relación con las variables conductuales que habíamos hablado acerca del mercado de consumo. Por último, tenemos las variables situacionales, que son las características asociadas a la posición en el momento de la empresa. Aquí tenemos poder de negociación, posición en el mercado, si es un referente, si es un líder, si es un seguidor, si es una empresa que apenas están haciendo, las políticas de compra que se manejan, y esto está algo que en lo que estamos trabajando actualmente, que es la cultura empresarial, lo que es como empresa, lo que quiere reflejar como empresa. Muchas veces este tipo de variable que puede pensarse como subjetiva termina siendo un factor decisivo al momento de hacer algún tipo de negocio. Bueno, todo lo que hemos hablado creo que hasta el momento ha sido claro, ha sido sencillo, y el problema, el reto siempre viene cómo logramos llevar esa teoría, esos conceptos, volverlos una realidad. Bueno, eso lo vamos a hacer aquí también. Les regalo 3 tips: analizar, definir y estimar. Son los 3 pasos elementales para poder volver toda esta teoría, volverla una realidad. El primer paso para todo lo que uno vaya a hacer en esta vida tiene que ser analizar, entender dónde está, entender el contexto, las características, las necesidades que hay, las habilidades que tengo. Luego definir, con toda esa información que ya tengo, definir las características del público al que yo me voy a dirigir, teniendo en cuenta lo que yo puedo ofrecer. No lo voy a ofrecer, no voy a ir a ofrecer mi servicio como escultor de madera a unas personas a las que nada más les interesa el concreto, o a unas personas a las que nada más les interesan las actividades digitales. Eso tiene que ser muy claro. Cuando ya tengo todo analizado, cuando ya tengo todo definido, debo pasar entonces a la estimación. En la estimación voy a lograr transformar toda esta teoría que tengo en realidad, porque voy a acercar la realidad que existe con los conceptos que ya he aplicado. Es un paso crucial. Bueno, justamente como un paso crucial, el tema de la estimación, vamos a ahondar en este punto, y nuevamente les regalo 3 elementos claves. Primer elemento clave: dato oficial, los datos que ofrecen las entidades de control estadístico del país. Esos son datos que son considerados fuente primaria de información, es decir, se cree que lo que ellos dicen es verdad y punto, porque lo dice el gobierno. Como es así, es un dato que puedo tomar de forma confiada, son datos que son fidedignos, entonces es la primera fuente de información. Esta fuente de información es de rápido acceso, normalmente es una fuente económica, y nos brinda cantidad de información muy amplia. Ahora, como es tanta la información, debemos dedicarle algo de tiempo para poder entender, para poder obtener la información que realmente nos sirve, nos es útil. Otra forma de lograr estas estimaciones es llegando a investigaciones de mercado previas, es decir, llegar a personas, llegar a documentos de personas que hayan investigado previamente lo mismo que yo estoy investigando. Si yo estoy abriendo una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos basados en el maíz, estoy totalmente seguro que usted va a encontrar por lo menos 15 investigaciones de personas que ya estudiaron el mercado del maíz.
Ya se sabe cuánto se produce, cómo piensa la gente, cómo le gusta, cómo no le gusta. Estas investigaciones previas le van a servir de insumo fundamental para poder hacer cualquier estimación futura. Por último, tenemos la fuente primaria. La fuente primaria es ir directamente a donde sucede la magia. Es decir, ir directamente al consumidor, sean empresas o sean clientes naturales. ¿Cómo llego a esos clientes? A través de entrevistas, a través de encuestas, a través de grupos focales. Aquí tengo que tener en cuenta algunos temas estadísticos que pues trabajaremos en otro momento para que esta información que logremos obtener de esta fuente primaria pues nos sea lo más útil y sea lo más cercana a la realidad posible. Con estas tres fuentes que hemos hablado podemos obtener la información que necesitamos para lograr esa estimación. Esa estimación en términos técnicos se llama mensurabilidad, es decir, que sea medible. Bueno, y como todo queda más fácil cuando nos dan un ejemplo, entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo, supongamos que las características de mi segmento de mercado de consumo son mujeres de 19 a 24 años que viven en Barranquilla, que están en los estratos de 4 al 6 y que tienen intereses en una actividad fitness. Ya, ese es mi segmento de mercado. Mujeres de Barranquilla de 19 a 24 años interesadas en fitness. Fitness podría entenderlo ahora como actividades de gimnasio, como comida saludable, etc. Vámonos con método deductivo, general a particular. ¿Qué es lo primero que tengo que saber yo? Nos dicen Barranquilla, entonces vamos a ver cuánta gente vive en Barranquilla. En Barranquilla viven 1.274.250 personas. Según lo que dice el DANE, según lo que dice el mismo DANE, el 52% de esas personas son mujeres. Nos quedan 663.570 mujeres. Y según lo que dice el mismo DANE, en el quintal de 19 a 24 años, el grupo de mujeres de 5 años, de 19 a 24 años, hay un total de 54.575 mujeres. Y ahí tenemos las mujeres que viven en Barranquilla y que corresponden a la edad que segmentamos inicialmente. Falta saber de esas personas cuántas corresponden al estrato que mencionamos y además cuántas pueden estar interesadas en actividades fitness. Como les dije anteriormente, todo existe. La alcaldía de Barranquilla genera un informe en el que muestra su distribución por estratos. Y resulta que según ese informe, el 22% de las personas de Barranquilla son estrato 4 al 6. Simplemente hacemos relación. Si el 22% de las personas que tenemos en Barranquilla están de estrato de 4 al 6, pues le saco el 22% al dato que tengo de las mujeres en ese mismo estrato. Y nos quedan un total de 12.005 mujeres. 12.005 mujeres de 19 a 24 años que viven en Barranquilla de estrato 4 al 6. Y nos queda la última variable, que es las personas interesadas en alguna actividad fitness. Una encuesta que se hizo de investigación de tendencias de estilo de vida en Colombia informa que el 30% de las personas muestran algún tipo de interés en las actividades fitness. Como ya sabemos que el 30% de las personas muestran algún tipo de interés en las actividades fitness, aplicamos esta nueva estimación al total que ya tenemos y nos va a dar un gran total de 3.601 mujeres que viven en Barranquilla, que son de estrato 4 al 6, que tienen entre 19 y 24 años y que están interesadas en actividades fitness. Y con esto logramos pasar el concepto, la teoría, logramos transformarla en una realidad. Esto que está aquí es una estimación basada en datos reales, basada en datos oficiales. Segmenta su mercado, le asigna características, pero no logra llegar a este punto. Esa segmentación es de muy poca utilidad porque no le va a permitir entender si su mercado realmente le conviene, el tamaño posible de su mercado. Entonces esto es fundamental, que su segmentación termine en un número aproximado de las personas o empresas que cumplen con las características que usted inicialmente planteó como su segmento de mercado. Una buena segmentación de mercado marca el camino de todo el plan de negocios futuro.